Bien, miren, la semana pasada, y esta entrevista va dirigida básicamente a todo quien hace negocios con el gobierno en República Dominicana, que somos muchos, con el Estado. con el Estado. ¿Con el Estado o con el gobierno? Con el Con el Estado. Estado. Que somos muchos, entonces es interesante porque la ley de contrataciones para contratar con el Estado ha sido modificada, actualizada, tiene reglamento nuevo. Siempre, y ayer mismo en la prensa dominicana se miraba que ahora la publicidad estatal no va a poder llegarle a los medios de comunicación por vía de agencias publicitarias, sino directa. Bueno, hay muchos caminos que despejar y por eso Ricardo González, economista, que conoce bastante sobre la materia, nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, gracias por acompañarnos para básicamente este tema, aunque tratemos otros, pero ¿qué significa para quienes hacen negocios con el Estado esta información novedosa? ¿Es cómodo? ¿Será bueno? ¿Debemos tomar un curso quienes queremos contratar? En sentido general, para empezar por ahí. ¿Complica más la contratación o la viabiliza? Bueno, en primer orden, buen día. Muchísimas gracias por la invitación, Gregory. Esta es ya la segunda vez que tengo el honor de pertenecer aquí al staff de la mañana con ustedes. Gracias por eso. Y te aclaro primero que mi profesión es abogado. Me graduaste de economista, que me interesa, pero todavía no he iniciado. Me interesa bastante. Muy bien. Entonces, en ese contexto, ciertamente, ya tenemos en vigencia la nueva ley 4725 de contrataciones públicas. La misma fue promulgada en julio del año pasado y tenía un periodo de entrada en vigencia de 6 meses o 180 días. Eso se completó el pasado miércoles 28 de enero, cuando el presidente de la República también firmó el decreto 5226 que instituye el reglamento de aplicación de dicha ley. En este momento es digamos, una coyuntura especial para el gobierno, para todo aquel que hace negocios con el Estado, como ustedes bien dicen, y considero que sí, es un punto de inicio en el cual todos debemos de poner atención a ambos textos legales y documentarnos al respecto. ¿Por qué? Porque el asunto cambia, digamos que se transforma el sistema de contratación y cómo el Estado adquiere y contrata bienes y servicios. Sobre todo que ahora tenemos la particularidad de que la ley retoma unas sanciones que son de carácter penal. Wow. En tal sentido, cualquier persona que tenga un inconveniente, una inobservancia, ya sea por negligencia, desconocimiento o con intención dolosa, puede verse sometido por el Ministerio Público a un proceso penal. Entonces, por eso entiendo que ciertamente cada quien debe de poner atención especial al respecto y revisar cómo opera su empresa, si es suplidor del Estado, y en el caso de las entidades contratantes, analizar cómo contratamos acá, en el sentido de que podamos blindar nuestro proceso y no vernos expuestos a cuestionamientos anteriormente podrían ser solamente mediáticos y de corte administrativo, sino que ahora vengan en dado caso con una querella o una acusación del Ministerio Público. Esas derivaciones, esas eventuales derivaciones penales, ¿a quiénes abarcan? ¿Tanto al contratante como al contratado? Correctamente. En esta nueva ley ahora ya no solamente se habla de los funcionarios y de los empleados públicos, ahora los proveedores también son pasibles de ser sometidos penalmente. Lo cual obviamente es algo que hay que, en dado caso, aplaudirlo. Es uno de los avances, en el sentido de que cada quien puede tener responsabilidad. Si el que cometió lo mal hecho, en este caso estamos hablando de dinero público, debe pagar las consecuencias. Ahora bien, nosotros siempre hemos hecho el llamado de que la ley de contratación pública es una ley de corte administrativo, es un procedimiento administrativo. Sin embargo, también tú tienes, ¿Por qué lo penalizan? tú tienes un código penal. ¿Por qué lo Que penalizan? en este caso se llegó a elevar el debate porque tienen ambos disposiciones que se contradicen. Hay incluso artículos idénticos en cada código, en el código y en la ley de compras, con penas distintas. Entonces, ahora mismo entró en vigencia la ley de compras. En agosto entra en vigencia el Código Penal, que ya a juicio de algunos expertos penalistas dicen que derogará parcialmente la ley de compras, porque les digo que hay un conflicto con algunos delitos que están en ambas leyes. Bueno, ahí Bueno, el tribunal, el juez que al que le caiga un proceso determina cuál norma aplicar. ese ha sido prácticamente el discurso, en este caso, de parte del órgano rector, la Dirección de Contrataciones Públicas, que ha dicho que esto es como un amplio menú para que el Ministerio Público pueda imputar, lo cual,
juicios, como les digo, de abogados que yo he escuchado y que colaboro, que son expertos penalistas, te dicen que eso es todo lo contrario, eso no es favorable, ese amplio menú. Al contrario, tú lo que tienes que tener la conducta correctamente tipificada. Pero les digo, para no abundar tanto al respecto, un artículo de la ley de compras sanciona una conducta con una prisión de 3 a 5 años y en el Código Penal dice de 5 a 10 años, el mismo artículo. Sí. En el día de ayer, Emilio Mercedes, que fue diputado y fue subsecretario de Finanzas, él decía que esta nueva ley no impide la comisión de actos de corrupción en el Estado. Que es empresario. La nueva ley de empresario igualmente, sí. Esta nueva ley de compra y contrataciones no impide la comisión de corrupción en el Estado. Hiciste el caso de que, por ejemplo, negociaciones entre proveedores y oferentes del Estado con mira a obtener soborno, él dice que eso todavía, eso se puede hacer bajo la vigencia de esta ley. ¿Adolece la ley realmente de mecanismos, porque usted habla de mecanismos sancionadores ahora que se establece, pero real, de manera efectiva, tiene la ley algún tipo de impedimento legal que dificulte, por ejemplo, que estas prácticas se puedan repetir en el Estado? Mira, cuando tú actualizas la ley, en este caso, se tipifican las conductas correctamente y es posible que en este caso puedan ser juzgadas. Resulta que, si tú recordarás, Manuel, teníamos antes un código penal de 1884. Y cuando tú querías buscar en ese código penal un tema, digamos, de una licitación y una comisión y un soborno, tú tenías que irte siempre al tipo penal de la prevaricación, de X o Y delito, que no encajaba perfectamente porque estamos hablando de 1884 y estamos hablando del año 2025. Y son situaciones distintas, contextos diferentes. Sin embargo, ahora tú tienes una ley que menciona expresamente la palabra soborno, producto de un contrato público, y si tú logras probar que un proveedor del Estado, luego de resultar adjudicatario, pagó a un tercero que tiene un vínculo con la entidad o con el funcionario, ya ahí se tipifica la conducta penal y perfectamente puede una persona ser condenada por ese hecho. ¿Y la vía probatoria, tú crees que sea tan fácil? Bueno, ya eso le corresponderá al Ministerio Público, que tiene las herramientas necesarias. Al fin y al cabo, es como dicen, el seguir el dinero, en caso de, si estamos hablando de corrupción y de contratos públicos. Quienes manejamos espacios de televisión y la radio, nos llama la atención lo que citó Gregory hace un momento cuando hacía la presentación suya, y es que se establece en esta nueva ley de compras y contrataciones que las instituciones del Estado no contraten agencias publicitarias para subcontratar la asignación de contratos publicitarios. La colocación de publicidad. Entonces, ¿bajo qué premisa se establece eso? Porque hay instituciones del Estado, incluso el gobierno central, que tiene y coloca su publicidad a través de agencias publicitarias. Entonces, aquí, de alguna manera, las propias agencias podrían entender que esta ley por ahí se podría atacar en el Constitucional. Una discriminación. Sí. No, miren qué pasa. Ciertamente vi ayer el debate, vi que se ha estado ese tema discutiendo y trataré de aclararlo, vamos a decir, de la forma más llana posible para no abundar y que la audiencia pueda comprenderlo también. La ley contiene dos grandes modalidades de procedimientos. Tú tienes los procedimientos ordinarios, que son competitivos, y tienes los procedimientos de excepción, que pueden ser competitivos como también pueden ser directos. Es decir, no hay competencia. Ya esa es una gran clasificación, como vamos a ponerle una clasificación macro. Dentro de la excepción de los procesos directos, existe la modalidad de contratar publicidad, como valga la redundancia, de manera directa. Okay. Yo, Ministerio de En la Mañana, puedo contratar a Gregory Caimares publicidad, colocar la publicidad ya hecha de manera directa, con un informe pericial elaborado por mi unidad de comunicaciones, donde me demuestra que hay un programa que funciona, que tiene rating, que se transmite, que tiene alcance y difusión para llevar a cabo la comunicación de lo que yo quiero comunicar, de mi objetivo institucional. Sí. Ojo, de manera directa, con Gregory directamente. Está establecido en la nueva ley. Esa es la excepción de publicidad y así estaba antes. Así siempre ha sido así. Sí, ¿Qué resulta? Y ahí no hay delito. ¿Qué resulta? Que se llegó a utilizar anteriormente, vía la excepción directa, la contratación de una agencia que viene siendo un intermediario. Okay. Y como no estaba claro, es tan específico en la ley anterior, ahora se fortalece. Pero seguimos igual.
que pasa es que antes se interpretaba de una manera favorable a yo usar un intermediario. Pero ahora Ahora no está prohibido, pero tiene que licitarlo. tiene que licitarlo. Fíjense que vamos ahora al otro grupo, a los competitivos. Oh, Sí. Yo ya. puedo poner a las agencias a competir. Y hay precedentes. Se han hecho licitaciones y procesos competitivos Sí, donde, sí. donde vienen las agencias Sí, y yo- me ofertan. Sí. Mira, yo voy a hacer un plan de medios. Me parece que hay un término de descuento, ¿no? De pago a... Yo de mismo pa- cuando un estaba, término que se usa, porque cuando no lo estaba en no lo industria y recuerdo. comercio, hice una licitación para asignar publicitaria, por ejemplo, y se hizo una licitación donde Exacto, participaron entonces ya ese varias. proceso competitivo dependerá del umbral, del monto a contratar, 30 días hábiles, tráeme las ofertas, se van a evaluar porque yo tengo que tener un pliego con criterios de evaluación y de adjudicación. ¿Qué agencia? Ahí se define qué agencia tiene más experiencia, más alcance, mejores profesionales. Que no es un servicio común y corriente, pero es un servicio en fin. Es un servicio en fin, pero fue lo que le digo, no es que se prohíba ni que se sancione Ok. la contratación de una agencia, sino que debe de ser sometido al proceso competitivo. No, porque ayer ya. lo que se debatió fue que estaban prohibidas las No, agencias. se prohíbe la sí. contratación de agencias mediante la excepción directa. No, Porque Pero la si agencia hay no. licitación. Si hay licitación, puedo contratar una agencia y luego yo con Muy mi bien, eso agencia está claro, le voy entonces, a... eso Pero yo tengo entendido que la ley 340 lo establecía así, igualmente. Incluso ayer, creo que al final de la tarde hubo un comunicado del órgano rector de la DGCP, Sí. reiterando que todo se mantenía igual, como estábamos antes, pero ahora más claro. Lo que pasa es que el medio o los medios que se fueron a esa especificación fueron a esa parte de la colocación directa y no cruzaron los Correcto. medios de excepción. Porque también tuvimos el tema de que se ha utilizado en esa misma interpretación de las centrales y de las agencias intermediarias que se le contrata la elaboración, la creación del contenido. Y eso, Bueno, ya- eso nunca ha estado dentro de la colocación de medios. No. Sí. no. La creación y la elaboración de ese contenido audiovisual, tú tienes que licitarlo. Son dos Bueno, ser- normalmente son dos cuando una servicios empresa diferentes. privada o pública contrata una agencia de publicidad, se establece también que tiene que ser creativa. Es decir, yo necesito una campaña de publicidad más o menos en esta línea Sí. y yo lo que hago es que te creo como unos marcos de referencia, No, yo te le lo doy- entrego y esto es lo que yo te quiero. Yo le doy, como institución, le doy los parámetros de lo que Lo único que eso se paga independientemente de la contratación publicitaria, porque ya esa generación de contenido, la publicitaria te lo cobra de manera independiente a lo que es Ay. la contratación propiamente para la distribución de publicidad. hay entidades que nunca han colocado publicidad a través de agencias. Sin embargo, contratan Sí. la creación La de creatividad, la claro, campaña. claro, claro. Mire, doctor, no quiero pasar por alto algo que usted dijo que me llama mucho la atención. La nueva ley establece sanciones a la violación de la misma, en algunos casos, entonces cae en discrepancia con la sanción establecida en el Código Penal. Entonces, ¿y frente a qué estamos? A una legislación natimuerta porque va a ser atacada, inmediatamente haya confrontación, cuando a un juez le corresponda decir, pero tú me estás haciendo por un cuál me voy? sometimiento tomando en consideración, buscando una sanción X, cuando el Código Penal establece una diferencia. ¿Qué va a suceder ahí? Vagancia legislativa, se llama. Sí, porque la verdad es que, o sea, se le informó en Ajá. su debido tiempo a la Cámara de Diputados, a la Comisión, hubo observaciones en su momento, el senador del Distrito Nacional solicitó unas vistas públicas en el Senado que se le rechazaron, y era para tratar ese tipo de esos temas, porque ambos textos jurídicos fueron aprobados con poco tiempo de diferencia y estaban siendo discutidos en la misma agenda. Sin embargo, antes de que terminara, que iba a perimir el proyecto, cuando cierre la legislatura, ahí se aprobó, corriendo, y ahí tenemos. Ahora mismo no hay problema, porque está vigente la de compras. En agosto, cuando entre en vigencia el Código Penal, Claro, ya claro, ahí, a eso es que ya me ahí refiero. tendremos el tema, a mi entender, que me inscribo, como te dije ahorita, de los abogados penalistas. Se derogarán algunos artículos de la ley de compras porque chocan con el Código Penal. Y cualquier momento, si luego en una futura imputación alguien te dice artículo tanto de la ley de compras, bueno, eso está derogado, se le planteará en su momento al juez correspondiente y le tocará decidir. O sea que el Congreso ahora tiene que hacer el proceso de derogar artículos repetidos. No, el Congreso ya no tendría que hacer nada. Cuando ya el Congreso... La derogación aquí en La derogación entra en vigencia automáticamente. Cuando entra en vigencia ya. el Código Penal en agosto, que ese sí tenía un año de entrada en vigencia, a diferencia de los Sí, 6 sí, meses. sí. Cuando entra en vigencia,
ya se reputa derogada la ley contraria. Entonces el queda Código en Penal- primacía y aplicación lo que establece el Código El Penal. Código Penal. El Código Así, Penal- así deberá ocurrir. El Código Penal tiene la coletilla que tiene en toda la ley, que deroga toda ley y disposición que le sea contraria. Correctamente. Pues ya está derogada el mismo. Sí. Ahora bien, es oportuna tu intervención porque eso permite a la gente, por ejemplo, que tiene que trabajar en el día a día con la aplicación de esta ley. Hay cosas, por ejemplo, que pueden generar confusión. Se habla de que la nueva ley acelera los procesos, que ya no son procesos tan largos. Hay instituciones que se quejaban. Cuando yo me voy a la ley de contrataciones públicas, tengo que esperar determinado tiempo para adquirir bienes y servicios que a mí me urge tenerlos. Pero se establecen unos umbrales y se establecen también los mecanismos de excepciones, de excepción. ¿Esto sigue vigente en la nueva ley o hasta qué punto se aumentan los umbrales o se mantienen esos umbrales? ¿Y hasta qué tiempo estaríamos hablando de acelerar procesos? Acelerar procesos porque el tiempo para la aplicación de la ley, para una contratación de bienes y servicios, hay muchas instituciones que se quejaban y dicen, bueno, esto realmente obstaculiza así el funcionamiento de la institución. Mira, Manuel, ese es un tema bastante interesante y que ciertamente te puedo decir que la nueva ley va a dinamizar la forma de contratar. Hay modalidades nuevas y que entiendo hay una licitación abreviada que será de un plazo más reducido. Hay otras modalidades especiales que podrán permitir que se adquieran bienes y se contraten servicios de una forma más expedita. Ahora bien, el tema, por ejemplo, de los umbrales se mantiene porque las modalidades van a ser decididas acorde a los umbrales de la contratación y eso va incluso atado al DR-CAFTA, que precisamente aún no tenemos los umbrales del año 2026 porque la Oficina de Comercio de Estados Unidos no había enviado el múltiplo con el cual se hace ese cálculo, ya fue enviado, en los próximos días entiendo que deberemos tener los umbrales, pero en ese sentido, el umbral, por ejemplo, de los 30 días para una licitación pública nacional se mantiene. Ahora bien, cada institución debe de gestionar mejor su proceso, y eso se ha dicho. El promedio lo ha dicho mucho el órgano rector, la figura de su director. Había un promedio de 120, 130 días para una licitación, para una adjudicación. Ya hoy en día se mide y anda por 58, 60. Y que el promedio mundial o del continente es 55 días. Ahora bien, si tú planificas con bastante tiempo de antelación tus procesos, tú puedes organizar mejor esa ejecución y no verte afectado de esa llamada o mal llamada retranca de que la ley retrasa. No es cierto que la ley haya retrasado el proceso. Cuando tuve un proceso que no haya podido ser ejecutado a tiempo fue porque no se planificó con la debida antelación. La ley manda a que el gobierno no improvise en lo absoluto, que desde septiembre, octubre, tú estés planificando tu próximo año. En tal sentido, si tú vas a gastar, por ejemplo, en el primer trimestre, Y ahí están los planes si tú vas a operativos. comprar, si tú vas a gastar en el primer trimestre este vaso con agua, en agua y vasos en 250,000 pesos en el primer trimestre, tú perfectamente planificándolo, si tú vas a gastar 250,000 pesos durante los 4 trimestres, tienes 1,000,000 de pesos. Tú puedes hacer desde octubre, noviembre o desde enero un proceso de 1,000,000 de pesos para contratar la ejecución del año y no tener que volverlo a hacer. ¿Qué pasa? Muchas instituciones contratan el trimestre. Entonces llega marzo, se acabaron, hay que hacerlo de nuevo. Llega el otro trimestre, julio, hay que hacerlo de nuevo. Es planificación. Planificarlo. Y eso también, digo, se fortalece ahora con la nueva legislación porque tenemos muchos temas ya explícitamente detallados y las responsabilidades de cada quien y demás. El tema hay unos umbrales que son para licitación y otros para comparación de precios. Desaparece ahora la comparación de precios, se llama ahora una contratación simplificada. En País es lo mismo. Eso es que vivimos cambiando las cosas, los nombres. Pero se mantiene o sea, un monto modesto como hasta ahora o Vi los... Te interesa el tema, ¿eh? No, vi el me múltiplo. interesa porque yo no puedo participar en licitación. A mí me interesa buscar también. Vi el múltiplo que envió, en este caso, los Estados Unidos, y creo que los umbrales no van a variar considerablemente. Creo que se van a mantener en la licitación. A 3 partir millones, la licitación es más o menos 6 millones de pesos. De ahí en adelante, la contratación, la comparación de precios viene siendo de 1,8 millones hasta los 5,6. Por ahí van Mire, a oscilar. el director de contrataciones, Carlos Pimentel, en su discurso de presentación ante el presidente de la República y medios de comunicación, dijo
palabras más, palabras menos. A partir de este momento estamos en un día histórico, 27 de enero, me parece que era el día, 28 de enero. Es una fecha histórica porque es, en materia de contrataciones en República Dominicana, un antes y un después para el manejo eficiente de los fondos del Estado. Entonces, lo que teníamos no garantizaba el manejo eficiente, porque decir que es un antes y un después a partir de ese día, yo quisiera que usted me dé su opinión para yo aclarar si tomo literalmente lo que ha dicho Carlos Pimentel. Parole. No, evidentemente te puedo decir que una nueva ley, en este caso que moderniza nuestro sistema y lo pone a la vanguardia, es algo que hay que reconocerlo y creo que es un día que se puede celebrar y que hay que ponerlo como un día que se marque en la historia. Ahora bien, de mi parte, yo no critico la ley 34006, ahora derogada. Es una ley que agotó un ciclo de 20 años de vigencia y que creo que el Estado Dominicano se transformó durante esos 20 años. Que fortaleció la transparencia. Creo del que al Estado final y al Dominicano. cabo la ley, hubo un antes y un después del año 2006 cuando se promulgó la ley 34006 y ahora vamos a tener un antes y un después con la nueva ley 4725 de contrataciones públicas. Ahora bien, el presidente lo dijo también, tenemos una ley que entra en vigencia de manera plena y dice el órgano rector, en este caso su director, que será con una implementación gradual. Ahí me preocupo. Porque con eso, ciertamente, Una contradicción, tú no puedes, ellos dicen que no, en el sentido de que toda ley se va implementando de manera gradual. Pero ahora bien, tú entras hoy al sistema electrónico de contratación pública, al portal, y tú ves procesos que han sido convocados con posterioridad al miércoles, ¿verdad? Que fue que entró en vigencia la nueva ley. Con la Y vieja, los documentos de dichos procesos, todo lo mismo. todo es lo mismo del anterior. Hace mención incluso a la ley derogada. Don Carlos Pimentel, No, oiga pero lo no, que no, dice pero- González. Pero es un asunto O operativo. sea, no, ok, sí, pero ¿a dónde llega eso? Pero espera. ¿A dónde llega eso, Oh. Nelson? Cuando venga el auditor de la Cámara de Cuentas en el año 2028 Qué bueno que lo a está auditar, diciendo. él te va a decir que el proceso que tú hiciste a partir del 28 de enero era con la nueva ley. Y tú le vas a decir, pero que no había manuales, no había pliego, no había Ajá. documentos para generar los documentos que manda la nueva ley. No te No, va a excusar. no te va a excusar, como pasa siempre, porque eso pasa mucho también. La Cámara de Cuentas no tiene que ver con eso, el que te está auditando. Sin embargo, se ha ordenado, ha entrado en vigencia una ley que carece, en este caso, de todos los medios que la misma ley ordena. Y le voy a poner un ejemplo bien puntual. Pero competencia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hizo una observación ante la Cámara de Diputados para que se incluyera en las ofertas una declaración jurada de no colusión. Algo que en su momento se discutió y perfecto, pero se agregó. Está en la ley que todas las ofertas deben de llevar eso. Aparte del denominado formulario 33, tu oferta económica debe de ir una declaración jurada de no colusión. Eso está bien. Yo lo veo bien. Pero la propia DGCP, la Dirección de Contrataciones Públicas, tiene ahora mismo un proceso de contratación en curso y no incluyó ese documento. La ley manda. Pero El proceso fue convocado luego de la ley, luego de la entrada en vigencia plena, como dijo nuestro presidente. Entonces, así mismo hay varios ejemplos. Obras Públicas está contratando ahora mismo unos puentes, unas cosas, y todo el pliego y toda la ley 34006 derogada. Yo le pregunto, ¿eso es sano? ¿Eso es válido para no es una sano. implementación? No, está Y Eso no es se final. estarán De yendo hecho, se está al planteando un artículo conflicto, eso. 2 del Código Civil que habla de la no retroactividad de la ley. Al fin y al cabo, lamentablemente, decir que la ley entra en vigencia de manera plena, mientras no se cuenten con todos los mecanismos que manda esa ley, no subsiste en derecho, ni en aplicabilidad, ni es prácticamente viable. ¿Y cuál fue el tramo de aprobación y entrada en vigencia? Se aprobó en octubre. Se aprobó en Y julio, hubo- a final de hubo julio, una y hubo 6 suspensión de la meses. entrada en vigencia porque precisamente el órgano rector tenía que prepararse para adecuar todo el- para adecuar Tenía que toda la prepararse. documentación para la aplicación de la ley. Y no Entonces, la adecuó. ¿Qué pasó entonces? No No, la adecuó. aparentemente vamos a decir que hay otra forma de verlo, porque según se dice y se repite, estamos bien, y estamos en vigencia, y vamos a sacar los otros reglamentos próximamente y todo próximamente, pero mientras tanto, hay procesos corriendo que hacen referencia a la vieja ley ya derogada y estamos con la ley nueva vigente. Mira, Entonces, quienes son oferentes del Estado, le llama la atención la insistencia con esta nueva ley. Dice, bueno, vamos a garantizar la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos del Estado. Hay un compromiso que
el oferente asume con esta nueva ley. Ahora, ¿cuál es el compromiso que asume el Estado? Simplemente la transparencia, mejor, Pagar. Distribución, uso de los recursos públicos, pero en términos de pagar servicios y bienes contratados. ¿Qué establece la ley? Porque todo es una doble vía, ¿verdad? Correcto. Si yo te cumplí ofreciendo el servicio y el bien que tú me solicitaste en el tiempo establecido, yo también tengo que esperar que del otro lado se me cumpla igualmente con resarcirme la inversión que yo he hecho para cumplir con los términos del contrato que llegamos. Sí, fíjate, es interesante, pues ya que en la nueva ley sí se incluyó una mora o interés indemnizatorio a favor del proveedor. Es decir, si la factura llega a un estado de que no se ha pagado durante X tiempo, tú vas a poder reclamar una mora o un interés. Eso, la aplicación de eso queda a ver cómo se materializará, porque todos sabemos porque que no está en la factura, ese no monto. está en la factura y tampoco está presupuestado. Sobre todo. Y sabemos que si algo hemos avanzado acá como país con nuestro sistema presupuestario y de pago, es que lo que no está ahí presupuestado y no tiene esa certificación de fondos, eso no sale. Entonces, si yo tenía una certificación de fondos de $1 millón, hice el servicio, facturé mi $1 millón, le presenté la factura, no me pagaron, y de momento, la mora que dice la ley, no recuerdo el porcentaje, mi factura va por $1.300.000, te van a decir, ¿dónde están los 300? Sí, pero Va a tener que hacer una reingeniería financiera la institución para apartar esa Y no establece pero de dónde se van a suplir esos fondos que puedan ocurrir en casos como las penalidades. Ni presentando una nueva factura. No, de presentarla tú deberías, pero Sí, pero tendrás es que la presentar. disponibilidad de Lo los que digo es, fondos. si la institución no lo tiene presupuestado en su cuenta y las erogaciones que le ha hecho el gobierno central, ¿de dónde va a salir? de dónde Pero se le van a plantea, pagar de los todas maneras, le intereses. plantea una presión a la administración. No, sí. Sin duda alguna impresión y ojalá que no se llegue ni siquiera a tener que utilizar, ojalá que el Estado pague a tiempo, esa es la idea, Ahora, lograr tomando eso. en cuenta la idiosincrasia de cómo nos manejamos, me atreveré yo a que soy suplidor de determinada institución a decirle, págame intereses, me pagaste tarde, ok, yo te los pago, pero me volverá a contratar esa institución. No, es que al final la ley es ley. El que pretenda tener algún tipo de retaliación hacia el proveedor que le reclame, la verdad es que es un flaco servicio, entiendo. Porque así mismo entiendo que tú cumpliste cuando te lo exigieron. Entonces, lo menos que pueden hacer Sí, es pero cumplirte cuando... esa es la teoría. En la práctica sería cuesta arriba Sí, yo exigirle. La práctica plantea otro escenario. Sí. Sí. Mire, en estos días han aparecido quejas de ingenieros que construyeron obras al Estado hace hasta 20 años. Algunos de esos ingenieros han dicho que uno de los alegatos para no pagarle es que esa contratación se hizo fuera de lo que establecía la ley 340 sobre contrataciones públicas. Que no tienen contrato, Sí, etcétera. que, bueno, en este caso no es que no tienen contrato, sino que se hizo fuera de las contrataciones de la ley, de lo que establecía la ley. Hay otras situaciones que en la administración concretamente de Danilo Medina se sorteaban obras, es decir, escuelas, acueductos, se hacía un sorteo de obras, yo iba y participaba como ingeniero y me sacaba la obra. Y sencillamente ya eso es un premio que la institución a la que organizaba esos sorteos simplemente te asignaba la construcción de esa obra. Esto es legal que no se le pague aduciendo realmente que eso se hizo fuera del marco de la ley. Porque en algunos casos se dice, mire, que la ley no existía en ese entonces. La 340 sí, claro, existía. No, hay algunos, en ese caso hay algunos que tienen del 98, Ah, sí, 99, sí, 2001, exactamente. 2002. Usted puede ligar En ese esa tiempo, sí. pregunta al veto que le hace el presidente de la República a la decisión del Congreso recientemente. Yo estuve analizando el tema, ciertamente, porque fue interesante cuando vi que se aprobó ese proyecto de ley. La verdad es que es una situación que amerita un trato diferenciado, porque tú tienes ahí unos compromisos de unas personas que hicieron unas obras y que ahora hay un impedimento legal, porque la ley establece que para pagarte necesito constancia del procedimiento. Sin embargo, eso no existe. Entonces, mediante esa ley se le ha dado ese trato diferenciado y he escuchado el debate y entiendo que las obras que se pueden comprobar que están ahí, lo que hay es que evaluarla en este caso y en este caso y si se reconoce y se identifica quién la hizo. Lo que pasó pagarle. con esa ley es que también la ley establece obras
que sí tienen contratos y obras que no tienen contratos. Yo- Entonces se incluyeron todas en la misma ley y la observación que hace el presidente de la República es precisamente para las que no tienen contratos. Bueno, Esa es la explicación que he escuchado. Sí. yo no he visto el veto del presidente que regresó a las cámaras, la justificación. En dado caso, entiendo que al final la discusión es sana en el sentido de que hay que buscarle una solución a esos proyectos que están ahí ejecutados. Y vuelvo y reitero, no estamos hablando de una Porque incluso consultoría. se trata un de obras que están en No estamos servicio. hablando de algo creativo, estamos hablando de que si hay un hospital y el hospital sabemos que está ahí, Sí. oye, y se sabe quién lo hizo, La escuela, el ya hay que, acueducto. oye, yo no sé en caso de cuál sería el impedimento para que se materialice ese pago. Obviamente, estamos hablando de dinero público. No me la paga, que le Tiene paga. que justificarse y documentarse correctamente. Entonces, en el otro tema, cuando tú mencionabas lo de los sorteos y demás, fue algo que en su momento dinamizó y que revolucionó esas contrataciones públicas, que entiendo que como todo, tuvo sus luces y sus sombras. Hay algunos sorteos, Dentro de los que están reclamando pago, esta gente que se sacó obras así, de esa manera. Pero es raro porque ese sí tienen modalidad de compra Sí. y tienen su contrato, habría que ver exactamente cuál es el impasse. Porque también resulta que la misma ley anterior como la actual, recuerda que el Estado te exige estar al día con tus obligaciones fiscales y laborales. Sin embargo, si no te paga el Estado y tú incumples con la DGI, luego la propia Contraloría, para pagarte la deuda, te pide ponte al día en la DGI. ¿Y cómo? Si Y no tú me no tienes un pagan? peso para ponerte al día. Se crea un círculo vicioso que el propio Estado, al no pagarte, te hace incumplir las otras obligaciones que necesitas para poder Para cobrar. poder pagarte. Entonces, eso hay que elaborar, eso hay que evaluarlo y de verdad discutirlo de una manera objetiva, a ver cómo resolvemos, porque el Siempre- propio Contraloría pudiera autorizar, se le va a pagar con las deducciones correspondientes que le debe la DGI. Siempre se ha Bueno, dicho que en estas situaciones que se presentan todos los días, bueno, como tú me debes, tú tienes unos emolumentos míos, descuéntame de ahí. Ah, no, la Contraloría ha dicho que no. La Contraloría te pide Mire, esa certificación al día. A cada y por ahí se va. suplidor del Estado, hoy día, que le haga una consulta a usted sobre la opinión de este nuevo reglamento de la adecuación de la ley de compras, ¿qué usted le opinaría sobre esta herramienta que es básica para poder hacer negocios con el Estado? Debe de analizar y capacitarse respecto a las nuevas leyes que tenemos y adecuar su organización interna y trabajar. Al fin y al cabo, el proveedor del Estado lo que hace es eso, hacer su negocio. Y tal y como ha pasado con otras legislaciones, ustedes recordarán cuando entró en vigencia la ley de lavado de activos, que las transacciones inmobiliarias y demás. Por ejemplo, en mi oficina de abogados, nosotros somos sujetos obligados. Anteriormente, hace ya 15, 20 años, podría llegarte un cliente que te quiere pagar en efectivo más de lo denominado aquello, $10,000. Sí, Tú, met- bueno, mete- dele entrada y hágale su factura. Pero hoy en día, Méteme ese saco ahí. pero Sí. hoy en día, desde hace ya varios años, ustedes saben que tenemos una ley que si ustedes van a recibir, por cualquiera de nosotros vaya a recibir un dinero que sobrepase el umbral, que creo que es de los $10,000, si no me equivoco, hay que reportarlo a la unidad de análisis financiero. Claro. Y mediante un medio de pago, una transferencia, un cheque. Bueno, Entonces, como al fin y al cabo, como proveedor, eso es lo que hay que hacer, entender cuál es el mecanismo, cuáles son las sanciones que corresponden, para no poder alegar que no lo conocía. Y cumplir. sí, adecuar al como personal, estamos capacitarlo y darle como para estamos adelante. hablando con un experto en términos de todos estos mecanismos de negocio, porque la ley de contrataciones públicas precisamente lo que hace es eso, normar el negocio. Entonces, hay otro caso que está causando preocupación y es la llamada factura electrónica, que ya entrará en vigencia, yo creo que pronto, ¿verdad? Sí, sí, en 2 meses. Sí, entrar en vigencia. Entonces, mucha gente que normalmente hace factura está diciendo, bueno, ¿cómo abordar este tema? Hay incluso ya empresas que están ofreciendo ese servicio, sí, te están ofreciendo el servicio, pero te están ofreciendo un servicio que te cobran $300, Bueno, que pues, yo cuánto. es un negocio Depende del monto. Ahora bien, ¿cómo prepararse el que hace negocio con este tema de la factura electrónica? No, ese ya es un tema que tiene un tiempo, obviamente, de promulgada, la ley de la facturación Sí, sí, electrónica. La DGI, Ya. la DGI ha tenido una campaña en su momento pasiva sobre la inclusión de la misma. Ya creo que han avanzado al respecto, han estado publicando incluso que se han emitido, creo que 1 millón de comprobantes fiscales electrónicos, lo han
pero igual, o sea, le corresponde a la DGI lograr que las personas en este caso se vayan formalizando, den ese paso hacia Bueno, esa pero formalización electrónica. yo, por ejemplo, estoy confundido porque yo le pido a la DGI mi comprobante electrónico y me lo manda por correo. Es decir, me manda ahí, tú tienes No, de pero que tal este- número a tal número. Pero en No, este pero caso, esa- esa es otra cosa. en este caso la DGI te autoriza eso- unos determinados eso es lo que comprobantes quiero. y en tu sistema, tu contador, internamente, ustedes colocan su comprobante. Exactamente. La facturación Eso electrónica. eso es lo que quiero. La facturación electrónica se instalará y tú estarás enlazado en tiempo real a la DGI. Y cuando tú le des a facturar a Gregory, tú vas a generar ese comprobante y ya la DGI lo va a tener. no No, va a va a tener que esperar que el día 20 del mes tú le reportes los comprobantes que tú usaste. no. La DGI lo va a tener en tiempo real. Y va a estar, como siempre, cruzando información de manera de aspectos fiscales para poder aumentar recaudaciones. No vas a tener la discreción de usar determinado número de comprobante fiscal. Ahora es la DGI. Se suscribió incluso un acuerdo interinstitucional en una circular que se difundió entre la DGCP y la DGI, donde se exhorta a los proveedores del Estado a dar el paso a la facturación electrónica. No, y se puede accesar a través de la DGI para uno tener la manera esa de hacer la factura. Sí, yo no soy en este caso experto ya en ese aspecto, pero he visto que hay un facturador electrónico que la DGI te permite, que tú te instalas y vamos a estar ahí todo conectado porque si allá vamos. Es una mecanización, automatización más bien del Si del- algo de los no procesos. permite, no comulga con ser proveedor del Estado, es no estar apegado en este caso al cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales. Y ahora fueron dos circulares, una con la TCS, con el Ministerio de Trabajo, para regular que los proveedores del Estado cumplan con el reglamento, con las leyes de trabajo, y una circular con la DGI para que cumplan con todos los temas fiscales. Y eso hay que aplaudir. Háganse un cursillo, un fin de semana de con uso la de facturas electrónicas. Con sí. la planilla, Sí. a través del Ministerio de Trabajo, te tiene que estar No, en porque, línea con toda mira, la discusión es incluso interesante, porque se dan muchos casos de licitaciones, por ejemplo, de obras y demás, donde un ingeniero te puede presentar una propuesta de una obra y se requiere una empleomanía, y tú buscas la TCS de esa empresa y tienes un empleado en la TCS y tú dices, ¿y cómo? Puede pasar, Tiene porque hay un subcontratos empleado y ahí. demás. Pero fíjense que es interesante porque pasa en todo. Tú tienes una empresa hasta de un capital grande y no tiene empleado en la TCS y tú dices, ¿qué? Bueno, Porque Porque tiene utiliza la 220. modalidad de subcontratar. Bien, la ley Tiene 200 regula la haitianos, un dominicano y 200 subcontratación. haitianos. La ley regula la subcontratación y le pone un tope de un Sí. porcentaje. Sí, en el sentido de que, fíjense, no se cierra, pero el tema hay que ponerlo sobre la mesa porque puede pasar Pero el proveedor- se entendería que es discrecional yo utilizar la contratación de personal especializado y precisamente para hacer un mejor servicio. La tercerización. pluriempleo, sí. La tercerización. Te reitero, todo dependerá de qué tipo de contrato se esté ejecutando, se esté contratando y para tú evaluarlo y ver las bases de las condiciones. Lo que te digo es que puede pasar, porque se da, que una institución te exija, déjame ver, tu planilla de personal laboral inscrito en tu seguridad social. ¿Qué para- plantea, Para ver en este caso el cumplimiento de las obligaciones, como te digo, laborales. ¿Qué plantea, Ricardo, en la parte penal de la contratación? Digamos, ¿cuándo se tipifica un tipo penal en la contratación del proveedor? Cuando provee información falsa, cuando simula la existencia de una empresa que está... Mira, hay varios ya y tipos cuando penales. le corresponde entonces al contratante. En cada caso de los tipos penales que tenemos ahora en la nueva ley, corresponderá al Ministerio Público determinar, en este caso, la responsabilidad, ya sea de la entidad contratante, de los actores, funcionarios y empleados o demás, o de los proveedores. En cada puede haber que solamente haya sido el proveedor, como también un conjunto o uno de lado, XY. Te pongo el ejemplo de las declaraciones juradas. Si tú estás afectado de una inhabilidad para contratar, tú no puedes proveer al Estado. Si tú declaras que tú no tienes inhabilidad para contratar, eso es un documento que es falso, porque es una declaración falsa. Okay. Eso, por ejemplo, tiene ahí es un tipo penal imputable a un proveedor, porque presentó un documento falso, haciendo una declaración jurada de algo que no es correcto, que no es cierto. Okay. Entonces, ahí tienes un tipo penal. Si ya luego el mismo tema que hablábamos ahorita del posible soborno, de las comisiones y demás, si eso se demuestra, como te decía ahorita, vamos a decir, siguiendo el dinero, podrá ser responsable el que recibe, tanto el que pagó como el que recibió, porque no tendrán cómo justificar ese pago.
Ya corresponderá aprobarlo de la manera correspondiente, acorde a las leyes penales, Código Procesal Penal y demás. Pero así es que a eso me refiero. En caso de cada caso tendrá que ser evaluado y O sea que la sanción penal va ligada directamente en este caso, en esta legislación, para una actuación moral dentro de la negociación. No tiene que ver nada con calidad en el servicio ni calidad en el producto. no, si luego, si durante me contrataste cierto nivel de equio calidad y yo no te cumplí con lo que te contraté, habría que ver la oferta que yo presenté y a qué yo me comprometí, y puede haber primero una reclamación de carácter civil porque no cumpliste con lo que te... Ya. Si se demuestra que había una intención dolosa o que yo te dije que te entregué material grado A y de manera... Por ejemplo, este vaso o sea, por detrás entregué grado B Ya. con menor calidad, eso es penal también. Sí, porque ya ahí hay la segunda configuración para el delito. Ahí pero te esa digo, había acción- una intención dolosa de que yo Ya. le voy a dar A por B. Y Pero ellos es no una lo violación dicen. contractual. ¿Por, No, no. ¿por qué penalizan eso? No, depende. Por la depende, intención. Depende. Si yo tengo intención desde el principio de que, mira, esa taza yo le dije a él que era de la mejor calidad, yo le voy a entregar una que no es de la misma calidad. Pero él Que cree... fregándola se daña. Y él cree que esa es. Sí. Yo estoy engañando. Sí. Un engaño. Sí. Eso no es un tema contractual de que falló, que hay una garantía, un vicio. Sí. No, hay una intención dolosa de que yo te iba a entregar arroz bueno y te estoy entregando arroz vencido, por ejemplo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, Pero incluso en los tribunales ahora mismo hay procesos de casos similares, de que en el contrato se estableció una cosa y se entregó otra. Sí, como, Bueno. Eso se establecía como parte de un anteriormente, con- sí. como parte de un sí, conjunto. pero entonces ahí caemos en lo que no había sanciones penales para eso. Ah, ok. Entonces ahora tenemos Que una eso es lo clara... nuevo, eso es lo ahora nuevo. tenemos una sanción penal que es más fácil tú imputarlo. O sea que quien vaya a hacer negocios con el Estado debe ir con buena intención. Pero que eso se presume. Eso, imagínate. Es más, Eso se presume. no, pero es que yo diría que en cualquier negocio, no solamente con el Estado, hasta con el sector privado. La intención Oye, siempre tiene que- primaria. Tiene que Eso haber presume. una intención, obviamente, favorable para ambas partes. Bien, Wow. mire, muchísimas gracias. El muchísimas es a propósito. Porque verdaderamente quien hace negocios Como con el Pedro Barba, Estado, muy agradecido, muy agradecido. y muy agradecido, pues se ha ilustrado, sobre todo esta última parte, la penal, que debe tomarse en serio. Debe tomarse en serio porque si no hay componenda del otro lado, un error voluntario no es lo mismo que un error involuntario. Entonces, para contratar, Nelson, debe haber buena voluntad. Eso se presume. Lo reitero. Sí, Bueno, yo debo decir que si Sí, ustedes van a interesante. contratar con el Estado, con la nueva ley, o con la vieja, pero con la nueva ley fundamentalmente, busquen la oficina de Ricardo para que no cometan errores. Para que se asesoren bien. Errores penales. ¿verdad? errores penales. Para que se asesoren bien. Sí, Sí. pero no, mire, el asunto interesante, porque es lo que Y no estaba previsto en la legislación anterior, la Mira, parte penal. No, bueno, recuérdate que la legislación anterior, cuando se promulgó la ley 34006, la incluía. Pero luego hubo una modificación, la ley 44906, de pocos meses después, donde se eliminaron. Se Hasta eliminó políticamente eliminó le ese dicen capítulo. a cierto sector, Mira, sacaron la parte penal. Mira, de ahí. exacto, pero la Sí. ley era para adecuarla al DERE CAFTA, no era solamente, o sea, tenía otras cosas, tenía cosas buenas esa modificación. Pero fíjate que, ya diríamos que para cerrar, no sé si vieron recientemente que se promulgó una ley que tipificaba penalmente a los alcaldes que movían el que Sí. presupuestariamente hacían una modificación Sí, sí. y ya le están dando para atrás, Pues claro, pues es un porque es de disparate. imposible cumplimiento. Entonces, a veces se crea, digamos, ese populismo de penalizar y de penalizar. Y yo eso creo que de verdad hay que ponerle atención, porque puede traer más problemas de los beneficios que te pueda generar. Hoy en día, ahorita ustedes son funcionarios o miembros de un comité de Bueno, compra, Dios te oiga. miembros de un No, tú comité estás de loco, compra, Dios mío. y sin la menor de las intenciones, yo no estoy en nada que tenga que ver que riña con la ley, hay un cuestionamiento porque alguien tal vez o se equivocó o cometió una inobservancia, pero hay un cuestionamiento y hay que defenderse. Y tú vas a decir, yo voy a seguir en esta función pública, ¿para qué? Claro, ¿A cambio de qué? Claro. Porque, señores, hay que ponerlo claro. Ahora, no solamente cuando estalle un programa de investigación y haya un fraude, un proveedor que esté inconforme porque le descalificaron su oferta, puede pensar que Gregory tiene una componenda con el ministro y va a ir por una querella. Va a ser. Y sin embargo, puede estar
carente de todo fundamento. Pero Gregory va a tener que ir a defenderse. Sí, porque ya por default estoy implicado. No, está imputado. Hay un querellante. Y tú tendrás que defenderte, y el Ministerio Público tendrá que evaluar. Y si decide archivar, perfecto. Pero tú estás expuesto a eso si tú eres funcionario público. ¿Le crea un problema? Entonces, tú dirás, bueno, eso no va a pasar. Hay sitios, los sitios donde se contrata mucho. Los proveedores hoy en día están empoderados, los proveedores exigen. Nadie va a quedar y que me descalificaron ¿por qué? No, porque te dio la gana. Ponme las cosas claras. El más reciente caso de la Junta Central Electoral que contrató para la nueva cédula que está en proceso. Bueno, y descalificó a algunas empresas porque no tenían el más mínimo rigor para contratar ese servicio. ¿Y qué hicieron? ¿Denunciaron a la Junta? No, en ese caso yo participé con uno de los consorcios de los tres. Sí. Y yo, apoyé a uno que al final participó, fue descalificado y se hizo la evaluación correspondiente y se aceptó el resultado. O sea, incluso yo participé con el proveedor actual. El que tiene bueno, actual no, porque ya comenzó la implementación nueva. Sí. El plástico anterior. Y ese fue un consorcio que aceptó el resultado. El otro consorcio sí reclamó, el otro de los participantes, reclamó y su reclamo creo fue rechazado. Y no creo que, no fueron, me parece, al tribunal, solamente se quedaron en sede administrativa. No, me refiero a que creó el escándalo. Bueno, en este caso, tú creas un escándalo, vamos a decir, en ese momento sin fundamento, ese consorcio que reclamó. Y se demostró, y me parece que le dan la razón a la Junta porque tampoco apoderaron al tribunal administrativo. Sí, es cierto. Entonces, en caso de, ya vamos a recibir nuevas cédulas. Gracias al doctor Ricardo González, quien nos ha ilustrado, nos ha orientado bastante en este nuevo procedimiento de la ley de compras en República Dominicana, nuevo reglamento, adecuación de la ley. Interesantísimo. Gracias por su visita. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Y aprendimos bastante. Por supuesto. Siempre aprendemos, Jorge. Hacemos pausa.